Estado. Fuera de toda duda, podemos afirmar enfáticamente, que crear el supercapitalismo estatal, equivale a preparar el terreno para el comunismo. Los regímenes socialistas soviéticos se basan precisamente en el supercapitalismo estatal. Con el pretexto de planificar inteligentemente la economía nacional, el Estado moderno se va adueñando poco a poco de todas las empresas. No quieren entender los reaccionarios que una cosa es planificar libremente la economía nacional y otra ejercer en forma totalitaria el control económico político. Supercapitalismo estatal y marxismo-leninismo son la misma cosa. Es absurdo rechazar la palabra marxismo y establecer el supercapitalismo de Estado. A simple vista resulta en principio fascinante el supercapitalismo estatal, sobre todo cuando se habla de nacionalización del petróleo, nacionalización de la empresa de energía eléctrica, nacionalización de los ferrocarriles, etcétera, etcétera. No podemos negar que la nacionalización de ciertas empresas extranjeras es vital para la nación, pero lo grave no es el uso sino el abuso. Cuando el Estado abusa de sus poderes, cuando se adueña de todas las empresas, prepara el terreno para el marxismo-leninismo. Resulta absurdo aniquilar la libertad comercial, industrial y agrícola. Es un crimen quitarle a los campesinos sus tierras cultivadas, sus ranchos, etc. con el pretexto de hacer zonas forestales, campos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es criminal apropiarse de las industrias productivas del pueblo con el pretexto de organizar, porque entonces lo que se consigue es desorganizar y hambrear el pueblo. Es estúpido atrapar los renglones comerciales más productivos con el pretexto de planificar, controlar, etc. El supercapitalismo estatal destruye la libre iniciativa individual, base fundamental de la democracia. Cuando el Estado se adueña de las empresas de la nación, el país se estanca en su proceso porque en vez de crearse nuevas empresas, se invierten entonces enormes sumas de dinero para sostener las ya existentes. Los monopolios del gobierno cierran la puerta a la libre competencia, a la libre iniciativa, con la agravante del perjuicio y el atraso, ya que no existiendo libre concurrencia, puede darse el mal gusto de prestar pésimo servicio o dar mala calidad en sus productos. En la práctica hemos podido verificar que toda empresa manejada por el gobierno se torna estéril y burócrata. En las empresas controladas y manejadas por el gobierno, no existe el impulso creador del hombre que se siente responsable. En su lugar solo aparece el tipo bien recomendado por algún influyente, el político astuto que frecuentemente llega a un empleo que desconoce, a un trabajo que no le interesa porque lo único que para él es interesante es el dinero. Esta clase de sujetos abunda mucho como la mala hierba y lo mismo pueden durar en el empleo un mes como un año, son parásitos sociales, gente que consume mucho pero que no produce nada. Para los monopolios del gobierno no existe sanción. ¿Quién puede sancionar al gobierno? Aun cuando el servicio de las empresas oficiales del gobierno sea pésimo, al pueblo no le queda más remedio que soportarlo pacientemente porque el gobierno es el que manda. Para los abusos de las empresas del gobierno no existe castigo alguno y como es obvio, los servidores se vuelven cínicos. Los servicios de las empresas del gobierno se vuelven caros debido a los compromisos y conveniencias políticas y el pueblo, el pobre pueblo siempre sufrido y engañado, viene a ser el Paganini, la víctima. El supercapitalismo estatal acaba con la libertad individual y la libre iniciativa. El supercapitalismo estatal es un triunfo marxista, una quinta columna comunista metida dentro de los países democráticos. En los Estados Unidos de Norteamérica, los harvardianos o socialistas fabianos trabajan por la revolución pacífica del marxismo-leninismo, luchan por el aumento de los impuestos, la educación es obligatoria en escuelas de tipo socialista marxista, la confiscación de las tierras, la centralización de empresas y créditos en manos del Estado como amo absoluto, etcétera, etcétera, etcétera. El marxismo con su quinta columna está ganando terreno en todos los países latinoamericanos. Todo el crédito exterior se está encauzando hacia las empresas estatales, a las instituciones de crédito se les obliga cada vez más a destinar sus fondos para tales empresas. Por todas partes se puede ver esa tendencia a concentrar toda la fuerza económica de la nación en manos del Estado, eso es marxismo-leninismo, revolución marxista. Es obvio que semejante clase de política abominable, requiera una tremenda alza de impuestos para sostener todo el aparato burocrático y todos los compromisos nacionales y extranjeros. Las pérdidas que sufren esas empresas del gobierno, son siempre cubiertas con el dinero de los contribuyentes. Actualmente hay hambre, mucha hambre. Los capitalistas temen a la inversión en nuevas empresas porque el Estado se ha convertido en un enemigo de la libre iniciativa y doquiera encuentra alguna empresa de jugosas entradas, viene la confiscación o en el mejor de los casos, la venta obligatoria del negocio al dios Estado.
Es muy grave que la América Latina viva actualmente en una etapa de estructuración marxista. El enemigo secreto que se esconde tras todos los gobiernos y que sabe utilizar a los gobernantes en forma astuta, ha trazado todo este plan maquiavélico y está ya previsto con mucha anticipación, que una vez debilitados todos los sectores sociales que podrían oponérseles, religión, capital del campo, capital de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Vendrá entonces la revolución armada para acabar con todo el orden cristiano, democrático e implantar nuevo orden de tipo marxista-leninista soviético. Parece increíble que los mismos gobiernos latinoamericanos que se han pronunciado contra el comunismo, sean precisamente los dóciles vehículos de la quinta columna marxista. El comunismo soviético, el marxismo internacional, es el enemigo secreto que se esconde astutamente tras los gobiernos nacionales. La América Latina está en peligro. Estamos al borde de una gran catástrofe. Capítulo XVII. Política arancelaria atinada 13. Tramitaremos para que se permita en la República Mexicana libre importación y exportación de mercancías, aplicando una política arancelaria atinada, para que el pueblo mexicano pueda usar mercancías de mejor calidad, hecha con técnicas más avanzadas y a más bajo precio, frenando en esta forma el mercado negro de mercancías, que de todos modos entran a nuestro país sin ningún ingreso al gobierno, ni provecho al pueblo, quien tiene que pagar precios altos, por mercancías de mala calidad. Alejandro Salas Linares, aduana es la oficina donde se cobran los derechos de importación de las mercancías. Llamamos aduares a esas rancherías ambulantes o volanderas de los gitanos. Horda es una tropa de salvajes. Esta relación etimológica entre aduana, aduares, horda, es realmente tremendamente significativa. La tribu es patriarcal. Antes que la idea de rancho, conviene a dicha voz la idea de familia, de raza, de lengua, de religión. Tribu no es andar a la deriva como el aduar, no es una vida bárbara como la horda, es correr el mundo como un peregrino. La tribu es la choza del padre y del anciano, el tugurio de la familia, de donde salieron después, los palacios de pontífices y de reyes. El aduar es bohemio, vagabundo. La horda es salvaje. La tribu es religiosa, política, familiar, sagrada. Aduar es población movible y aduanero es el empleado de aduana que estorba y molesta a los viajeros. Existe íntima relación entre aduanas y hordas salvajes que armadas hasta los dientes intimidan a los pasajeros que llegan a las fronteras de cualquier país. La tribu es sagrada en sí misma. La horda es bárbara siempre. Las aduanas están protegidas por hordas amenazantes que con ametralladora en mano asustan a los infelices viajeros. En siglos pasados existieron hordas de bandidos que en los caminos asaltaban a las diligencias para robar el oro, las mujeres y toda clase de valor. Ahora esas hordas están legalizadas con el servicio aduanero. Por estos tiempos de terror se asalta a los viajeros en las fronteras impunemente. El vandalaje legalizado es millones de veces peor que la tribu porque esta en sí misma es sagrada. El vandalaje organizado y legalizado en las fronteras, al servicio de las aduanas, nada tiene de sagrado, es la horda bárbara que asalta con la ley en la mano, que roba al amparo del código, que irrumpe el libre tránsito de las personas. El sistema de asaltar viajeros en los caminos y fronteras se tornó oficial, se legalizó y protegió con la horda que en vez de flechas usa ametralladoras, estas son una evolución de la flecha misma. Fuera de toda duda podemos asegurar sin temor a equivocarnos, que la pistola, la escopeta, el fusil constituyen una evolución de la flecha y que la bayoneta es en el fondo la misma lanza. Si hablamos de política arancelaria atinada debemos ante todo comprender que es necesario acabar con las aduanas, pues estas no benefician a nadie y perjudican a todo el mundo. Fuera de toda duda los únicos que se benefician con las aduanas son los aduaneros, sus hordas protectoras y los poderosos señores del oro y de la plata. El pueblo, el pobre pueblo engañado y explotado como siempre, no recibe jamás ningún beneficio de tales aduanas y sí todos los males y perjuicios. Ningún país se beneficia con los guardas de aduanas, pero estas hordas legalizadas se enriquecen con los contrabandos que dejan pasar. Los negocios entre contrabandistas y guardas suelen ser fabulosos y el pueblo es la víctima. El mercado negro de mercancías no beneficia jamás ni al pueblo ni al gobierno. El libre comercio, la libre importación y exportación de mercancías, sin el estorbo de las aduanas, acabará con el mercado negro y beneficiará a todas las naciones latinoamericanas. Es urgente que todos los pueblos latinos de América puedan comprar mercancías de mejor calidad, hechas con técnicas más avanzadas y a más bajos precios. Es realmente lamentable que por estos tiempos, los pueblos tengan que pagar precios altos por mercancías de mala calidad.
Desgraciadamente las aduanas encarecen toda la mercancía importada y aun cuando ésta sea de pésima calidad, el pueblo tiene que comprarla cara, pues los importadores tienen que sacar de los consumidores el valor de la importación. La existencia de las aduanas no se justifica. Los únicos beneficiados con las aduanas son los guardas, los contrabandistas profesionales, los burócratas aduaneros y ciertos pillos de la sociedad. La corrupción aduanera ha llegado a tal grado, que ya ni siquiera los viajeros tienen derecho a llevar una fruta entre su equipaje por temor a que la semilla se pase de contrabando, como si toda la tierra no fuese nuestra tierra, nuestro mundo, como si solo hubiese semillas de naranjas o manzanas en un solo país. Ya los enfermos que viajan no tienen derecho a llevar sus medicinas aun cuando se encuentren muy enfermos porque los guardas se las quitan sin interesarles en lo más mínimo la salud de los viajeros. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano luchará por la abolición de las aduanas. La libre importación y exportación de mercancías, el libre comercio, establecerá nuevos vínculos de fraternidad entre todas las naciones latinoamericanas. La libre importación y exportación de mercancías sin el estorbo de las aduanas creará una era de abundancia y progreso en toda la América Latina. Si nosotros queremos acabar para siempre el peligro del diablo rojo, si nosotros queremos conjurar en forma radical y definitiva al monstruo marxista-leninista, debemos hacer un mundo mejor, un mundo libre, sin aduanas, sin mercado negro, sin hambre, sin miseria, sin explotación. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano se propone hacer en la América Latina el modelo de la nueva era. La libre importación y exportación de mercancías, el libre comercio, creará el ambiente favorable, el clima propicio para un mundo mejor. El nuevo orden se creará primero en la América Latina y después en Europa, Asia, África y Oceanía. Las gentes reaccionarias, regresivas y retardatarias temen a la importación libre por aquello de las drogas, armas, etc. No quieren darse cuenta esas pobres gentes de que de todas maneras entran al país aunque sea de contrabando, todas esas cosas. El nuevo orden latinoamericano no debe basarse en la violencia ni en el temor. Capítulo 6. El capital. Carlos Marx dijo: el capital privado es un robo al pueblo. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano dice: el supercapitalismo estatal soviético es un robo al pueblo. El capital es de quien lo trabaja. Los trabajadores trabajan el capital. El capital es de los trabajadores. El Estado no trabaja el capital no es del Estado. El dueño particular no puede trabajar el capital, tan solo puede administrarlo, dirigirlo, gobernarlo. En esto existe una excepción y esta es la de los pequeños capitales individuales, pequeños negocios, pequeñas industrias, casos en que el trabajador tiene que administrarse solo, donde no hay empleados. Afirmar que los dueños de esos pequeños capitales son ladrones, es cometer un crimen contra el pueblo. Vamos a estudiar ahora el caso de los grandes capitales, no el caso de los pequeños capitalistas donde el dueño mismo es administrador y obrero de su pequeño negocio, donde no pueden haber empleados porque no hay con qué pagarlos. Hablemos concretamente de toda empresa donde exista un patrón y un grupo de trabajadores. El capitalista divide realmente el capital en la siguiente piedra. Primero, construcciones y máquinas. Segundo, materias primas y salarios. La primera es capital fijo. La segunda es capital circulante. Los trabajadores son los que producen las utilidades sobre el capital, porque éste se halla contenido en las mercancías fabricadas por aquellos. Sin trabajadores no existen mercancías y sin estas, las utilidades sobre el capital serían imposibles. El capital constante no agrega sino su propio valor a los nuevos productos. Analizando juiciosamente esta cuestión de las utilidades sobre el capital, llegamos por deducción lógica a la conclusión de que las utilidades son de los trabajadores. Podría objetarse esta conclusión lógica, afirmando que los trabajadores no trabajan gratis, que reciben un salario, pero si apelamos a las matemáticas, salimos triunfantes con nuestra conclusión. El salario que se paga a los trabajadores, por muy bueno que éste sea, no puede ser jamás el exacto equivalente a ese trabajo fecundo y creador que produce tan ricas utilidades. Los trabajadores de las grandes empresas producen enormes riquezas, mercancías que valen millones de dólares y solo reciben como pago, míseros salarios de hambre, que apenas sí les alcanza para vivir una vida miserable. El error de los grandes capitalistas consiste en suponer que las utilidades líquidas son el resultado de sus propias habilidades, olvidando lamentablemente el trabajo fecundo y creador de los trabajadores.
Los capitalistas recuerdan a cada instante el capital original introducido en la producción, construcciones, maquinarias, materias primas, salarios, etc. Y suponen que por ello tienen derecho absoluto sobre las utilidades líquidas, olvidando en forma lamentable el sobretrabajo, el trabajo difícil, el trabajo complicado de los trabajadores.